Ya estamos de vuelta en CNN Prime para contarles de lo que está pasando en el proyecto que despenaliza el aborto en 3 casos. Hoy hubo críticas de la Iglesia Católica y un llamado a los parlamentarios cristianos a ser coherentes con su fe. Vamos a conversar al respecto con la ministra del CERNAM, Claudia Pascual. Ministra, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece este llamado que está haciendo la Iglesia Católica a los parlamentarios cristianos, diciéndole que deben ser coherentes con su fe al momento de votar? Bueno, a nosotros nos parece como gobierno que indudablemente todos los ciudadanos, las ciudadanas y por supuesto las iglesias también tienen el derecho, digamos, a emitir sus opiniones. Sin embargo, nosotros como gobierno indudablemente lo que nos convoca es poder tramitar este proyecto, poder avanzar en poder hacerlo ley, porque sentimos que efectivamente primero tiene... nos permite, digamos, no imponer ninguna decisión, ninguna resolución y por lo tanto en ese sentido también ha sido ampliamente valorado por la ciudadanía precisamente por lo mismo, porque respeta las posiciones distintas que pueden tener las mujeres, las niñas y las adolescentes. ¿Qué tanto pesa la opinión de la Iglesia Católica sobre los parlamentarios en Chile? No es algo por lo cual nosotros nos podamos emitir, digamos, juicio como gobierno. Nosotros lo que nos convoca efectivamente es poder tramitar este proyecto en el Parlamento, poder dialogar tal cual lo hemos hecho hasta ahora, poder conversar, poder buscar la mayor cantidad de votos posible que nos permitan efectivamente hacerlo posible, en el entendido que precisamente lo que permite es poder a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes, estando en estas 3 circunstancias concretas, tener el derecho a poder tomar una opción, poder efectivamente esa opción puede ser la mantención del embarazo, como también puede ser la interrupción, y poder prestar las prestaciones de salud, valga la redundancia, como también las biopsicosociales, digamos, de acompañamiento. Y ministra, hoy ¿el gobierno tiene los votos para aprobar las 3 causales en el Senado o todavía no los tiene? Nosotros vamos a buscar la mejor mayoría posible y esa es la convicción con la cual trabajamos también en la propia Cámara de Diputados. Yo quisiera recordarle también a la ciudadanía que se nos dijo que cuando se envió este proyecto no teníamos los votos, no los íbamos a tener, no íbamos a pasar de la Comisión de Salud, no íbamos a pasar de la Comisión de Constitución, no íbamos a pasar de la sala y sin embargo en el día de ayer se ha logrado aprobar. Por lo tanto, creo que eso precisamente nos permite, a partir de un trabajo de escuchar de las distintas posiciones, pero por sobre todo escuchar para poder hacer que este proyecto sea factible. Andrés Saldívar, lo escuchábamos en la nota del senador, que sabemos que tiene una tremenda influencia en el Senado, hizo una advertencia, decía, no nos apuren, porque a la Cámara de Diputados le dieron 1 año para estudiar este proyecto, nosotros también nos tienen que dar tiempo. ¿Cuánto tiempo le van a dar a los senadores? Eso es algo que se tiene que valorar en su debido momento. Nosotros creemos indudablemente que este es un proyecto que tiene y que queremos y tenemos la convicción, la propia presidenta lo ha dicho el día de ayer, que llegue a ser ley dentro de su mandato. Por lo tanto, tendremos que ir evaluando aquello. No queremos buscar un debate que se haga eterno, que se alargue innecesariamente. Aquí hay distintas posiciones. Desde toda la tramitaje que se hizo en la propia Cámara de Diputados, uno va viendo cuándo más o menos se va agotando los tiempos del debate y cuándo es tiempo de votar. Por lo tanto, eso es algo que habrá que evaluar. Pero dentro del mandato son 2 años, un tiempo muy amplio. ¿Hay alguna acotación más concreta de cuándo debería votar el Senado? Insistimos, nosotros no queremos que esto se eternice, queremos hacer los tiempos suficientes porque queremos escuchar, queremos conversar, queremos que todos puedan manifestar sus opiniones, pero al mismo tiempo que esto no se dilate eternamente y por lo tanto vamos a ir evaluando de acuerdo a cómo va la discusión en el Senado. En la discusión en la Cámara de Diputados, ministra, hubo argumentos muy coherentes, muy razonables, bien argumentados de ambas partes, pero también hubo discursos que llamaron la atención por frases en que se comparaba este proyecto con los crímenes del nazismo, con los crímenes de la dictadura en Chile, se decía que no iban a nacer más niños discapacitados en el país y se iba a acabar la Teletón. ¿Qué le parecieron ese tipo de frases? Mira, nosotros como gobierno, la propia presidenta nos hizo un llamado el mismo día del mensaje presidencial cuando se envía este proyecto al Parlamento el 31 de enero del 2015, a poder enfrentar este debate que es un debate complejo, que remite a convicciones, a planteamientos, a formas de pensar muy diferentes en nuestro país, hacerlo con altura de miras, precisamente para no caer en las caricaturas, precisamente para no caer en las descalificaciones, de poder efectivamente discutir desde la diversidad de opiniones que hay en nuestro país, pero para poder hacernos parte, digamos, de un debate que permita construir. ¿Usted vio esa altura de miras en los discursos de los diputados? Y en ese sentido lo que nosotros queremos ser de verdad bastante francos en retomar la senda de un debate con altura de miras. Creemos que no le hace bien al país, no era lo que la ciudadanía quería escuchar indudablemente. O sea, no hubo esa altura de miras en la Cámara. No en todas las intervenciones, indudablemente. Entre los argumentos porque sí hubo argumentos, digamos, y debate al respecto, por ejemplo, muchos diputados que votaron en contra decían que no se estaban respetando los derechos jurídicos de un ser en gestación hasta las 12 o 14 semanas. En opinión del gobierno, ¿hay efectivamente un bien jurídico que proteger? ¿Son objetos jurídicos que deben ser protegidos
los seres humanos en gestación hasta la semana 12 o la semana 14? Mire, en opinión del gobierno, y por algo hay un proyecto de ley que hoy día que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la mujer embarazada, en viabilidad fetal letal o en caso de violación, es posible efectivamente tener un proyecto que nos permita, primero porque no colisiona con la actual Constitución, en tanto este proyecto, o sea, la posibilidad de tener un aborto terapéutico en este país estuvo hasta diciembre del año 89 y esta actual Constitución es desde el año 80, por lo tanto al menos convivió 9 años. En ese sentido. Y por otro lado, efectivamente, lo que se está también dando cuenta que son 3 circunstancias concretas, específicas. Muchas veces las mujeres la viven de manera muy crítica y por lo tanto son circunstancias en las cuales hay que también dar una posibilidad, digamos, de tener alternativas y esa es la convicción que tenemos. Y por supuesto, obviamente, en esos marcos construimos el proyecto y esas son las convicciones jurídicas, constitucionales que van a respaldar el proyecto. ¿Hay una vida humana antes de la semana 12? Eso no es lo que está en discusión en el proyecto. Lo que está en discusión es si acaso efectivamente, estando en estas 3 circunstancias, exista o no la posibilidad de darle, entendiendo que son situaciones críticas, la posibilidad a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes de tener una decisión, ya sea mantener o poder interrumpir eventualmente, digamos, ese embarazo. Y por lo tanto eso es lo que se ha construido, digamos, con este proyecto. Entiendo ese punto de vista, pero el punto de vista que se plantea desde los opositores al proyecto es el que le estoy diciendo yo, que hay una vida humana que hay que proteger, y por eso quiero saber cuál es su respuesta a ese argumento que se Hemos da. escuchado argumentos de distinto tipo y posiciones distintas frente a los mismos temas que usted me consulta, y precisamente como no hay opiniones en común, este proyecto se ha construido a partir de poder respetar las distintas convicciones, formas de ver el mundo, distintas visiones, creencias y credos que tienen los chilenos y las chilenas para que cada uno resuelva de acuerdo a su propia creencia. ¿Diría usted que no hay una opinión común sobre si antes de la semana 12 hay una vida humana que deba ser protegida? Hay debates distintos y lo que nosotros hemos estado planteando tiene que ver precisamente para que las personas tengan esa posibilidad de decisión en el marco de sus propias creencias. La oposición ya ha dicho que si se pierde en el Senado van a ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece que se esté ya advirtiendo que se va a tomar esa medida y que todo puede resolverse en el Tribunal Constitucional? Bueno, hemos escuchado esa misma advertencia en varios otros proyectos que ha llevado adelante el Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Bachelet, y en proyectos tales que van desde la reforma al sistema electoral binominal, llegó al Tribunal Constitucional precisamente por dotar de más derechos a las mujeres, como es la paridad de género, el proyecto de gratuidad también llegó al Tribunal Constitucional, por lo tanto, es parte de los escenarios factibles y nosotros como gobierno nos hemos preparado para aquello también. Otro punto que escuchamos en varios diputados de la oposición fue decir que el proyecto era demasiado amplio y, por ejemplo, podía permitir o podría abrir la puerta para el aborto eugenésico, porque la causal de inviabilidad del feto podría ocuparse para casos en que hubiera algún problema de salud, pero no una inviabilidad total. ¿El gobierno puede asegurar que eso no va a ser así? El proyecto y la causal en particular está redactada con esa precisión. Se hicieron indicaciones en el marco de la propia discusión de la Comisión de Salud para poder hacer la precisión exacta en relación a que ello es una inviabilidad fetal letal, vale decir, garantiza la letalidad y en ese sentido no tiene que ver con una malformación genética o congénita que pueda sobrevivir y convivir, digamos, con la vida, por supuesto, eso no tiene nada que ver y es por eso que siempre hemos querido aclarar que esto no es aborto eugenésico, que esto no tiene que ver con el síndrome de Down, que no tiene que ver con el labio leporino, se llegó a decir en algún minuto y fase de tramitación, y es absolutamente distinto, por lo tanto nos parece que eso también hay que aclararlo y además, incluso estando dentro de la causal de inviabilidad fetal letal, no es condición tener el diagnóstico de inviabilidad fetal para que se produzca la interrupción. La condición es que tiene que estar la causal y al mismo tiempo la voluntad de la niña, la adolescente o la madre. Ministra, hay una objeción de conciencia para los médicos que no quieran participar en abortos, pero no una objeción de conciencia institucional. Y, por ejemplo, la Universidad Católica han dicho que ellos le van a exigir a los médicos que trabajen en sus hospitales que hagan una declaración de objeción de conciencia. ¿Puede un empleador exigirle como condición para mantener su puesto de trabajo a un médico que firme una objeción de conciencia? Mire, la objeción de conciencia es una excepcionalidad de la obligatoriedad que tienen todos y todas de cumplir con las leyes. Por lo tanto, efectivamente, este es un ámbito que hay que discutir y conversar mucho más. La propia ministra de Salud lo dijo ayer, habrá que conversar más también con aquellas instituciones, pero efectivamente la objeción de conciencia que contempla el proyecto y que nosotros tenemos la convicción como gobierno es que es una objeción de conciencia individual y no institucional. ¿Y una institución, por lo tanto, debería tener algún médico que realice este tipo de procedimiento? ¿O podría decir aquí no hay ningún médico, todos tienen objeción de conciencia y por lo tanto, que es lo que está diciendo la Universidad Católica, en esta clínica no va a haber abortos? Así como no se le pudiera exigir a todos que cumplan, y estamos haciendo una excepcionalidad y decir, bueno, aquí puede haber algún médico o una médica que no quiera,
pero lo que sí tiene que haber es que el establecimiento garantice que alguien pueda hacer la prestación de salud, digamos. Eso es lo que estamos garantizando en el proyecto. Se debe garantizar que se realice la prestación. Así es, y por eso es que hay mecanismos que están puestos en el propio proyecto, digamos. Por lo tanto, para dejarlo absolutamente claro, si se aprueba el proyecto en el Hospital de la Universidad Católica, ¿deberá haber algún médico que realice interrupciones del embarazo en estas condiciones? Lo que estamos buscando es que, de aprobarse el proyecto, efectivamente, en los establecimientos, tanto públicos como privados, puede haber objeción de conciencia individual, sin embargo, tendrá que haber un mecanismo que permita, y eso es lo que está puesto en el proyecto, que permita efectivamente remitir a otro profesional que sí está dispuesto, y de no haberlo, poder hacer la derivación respectiva de manera inmediata. Esas son las garantías que están en el proyecto. Ministra, gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Daniel.